La voz a ti de vida, cita mensual con la literatura joven, de la mano de la Asociación Naufragio. Dirige y presenta a Manuel Guerrero, colabora Radio Atalaya de Cabra. Buenos días, otro programa más de La Voz a ti de vida en Radio Atalaya que lleva a cabo la Asociación Cultural Naufragio. Aquí podrás escuchar recomendaciones y lecturas que nos traen jóvenes amantes de la literatura, y también hoy tenemos una entrevista a un poeta madrileño, Karin Chergui. Como presentadora les habla Irene Zurita, y estos jóvenes de los que os he hablado son Sensi Budia. Buenos días. Manolo Delgado. Buenos días. Carmen Fuentes. Buenos días. Y Mario Morales. Hola, buenos días. Primero, os quería hablar de una de las últimas actividades en este verano que va a realizar Naufragio, la presentación de la revista Saigón 24 en Cabra. La revista Saigón tiene más de 10 años de vida y con ella Naufragio da la oportunidad a cualquier persona de mostrar sus creaciones literarias. No te pierdas la presentación de este nuevo número mañana mismo, miércoles a las 10, en el patio de la Casa de la Cultura. Comenzamos. Por eso me flipa. Porque ella no es campeona del mundo en nada, pero si la pienso fuerte le nacen tragaluces a los techos y empieza a moverse solo los columpios de los parques y empieza a nevar sobre las playas, mientras por la calle los niños pequeños me miran con sus ojos grandes como diciéndome: has sido tú, ¿verdad? Por eso me flipa. Porque ella mata las rosas muertas y hace lazos de cuello de cisne con las agujas del reloj, pero sus ojos no son como los de vuestras novias, no son de azul lapislázuli ni verde jade, son vulgares y marrones como los de cualquiera. Y sin embargo, cuando ella me mira, me suena la marsellesa por dentro. Me mira y me ve más valiente que el trueno, aunque es ella la inconsciente que vuela sin tren de aterrizaje, kamikaze perdida hacia mí. Yo antes no era así, me dice, pero entonces tú. Por eso me flipa, porque tiene todos los defectos de la mujer verdadera, pero ni un solo lunar por debajo de la clavícula. Os lo juro, ni uno solo. Os lo digo yo, que los he buscado con lupa y cartabón, con mapas y sextantes, y he encontrado a cambio las huellas de la vida en su piel, trazos minúsculos de ruedas de bicicleta en sus muslos, piel de naranja en sus nalgas que me dicen: yo solo soy real. Por eso me flipa, porque es el mar que no cesa, porque la miro y pienso que quién quiere princesa, quién quiere trenzas de arcoíris, quién amores de gominola, cuando tiene delante los defectos de la mujer cierta que llora y sangra y suda conmigo, las batallas que en tantas otras ocasiones perdimos, pero que quizás, solo quizás, esta vez no. El texto que acabamos de escuchar es de Karin Chergui. Es profesor de Políticas y Sociología en Madrid. Es habitual de las jams y de los recitales de poesía. Tiene autoeditados 3 poemarios: La Nadia que no veis, Jacques y el mar, y Blanca es la ausencia. Y lo tenemos al teléfono. Buenos días, Karin. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Queríamos preguntarte primero, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo de la literatura? Bueno, supongo que como la de la mayor parte de la gente, a través de la lectura primero y bueno, y después pues uno en algún momento se ve escribiendo, se ve compartiéndolo. Básicamente sería eso. Más concretamente con la poesía tenía un problema, y era que no encontraba esa satisfacción que podía encontrar en la lectura con obras narrativas, porque bueno, no terminaba de cogerle el placer estético a
la lectura de grandes poetas, ¿no? Y digo, bueno, entonces el problema no es obviamente de ellos, sino el problema es mío, que no lo leo, no sé leerlo bien o me cuesta. Y entonces participé en un taller de poesía de Carlos Salem y ahí sí que conocí un poquito mejor algunas claves para no solo leer mejor y entender mejor la poesía, sino también atreverme a escribirla. Hola, Karin. También nos gustaría preguntarte qué significa para ti la poesía. ¿Qué significa? Bueno, básicamente significa un modo de ocio, nada más. A ver, yo entiendo que para mucha gente la poesía pues significa, tiene connotaciones más vitales, más existenciales, o incluso formar parte de la personalidad de uno mismo, y me parece estupendo esa manera de ver la poesía tan apasionada. A mí básicamente me resulta eso, un medio más de ocio a través del cual, pues bueno, compartes tus reflexiones, tus sensaciones con otra gente que tiene intereses comunes contigo y hasta allí, poco más, vamos. O sea, eso no significa que cuando estás escribiendo no te tomas en serio el poema, todo lo contrario, cuando estás escribiendo tienes un compromiso con que el poema salga lo mejor posible. Pero no, para mí la poesía tampoco tiene ese valor tan personal, tan existencial como para otros compañeros la tiene, y que me parece súper bien, vamos, pero solo eso. Buenas, Karin. Yo quería preguntarte si además de ir con la poesía, ¿te has atrevido con otros géneros? Bueno, de hecho en mis poemarios mezclo poemas con prosas, pequeñas prosas que le dan un sentido de unidad más claro a lo que yo quiero decir, pero ahora mismo mi interés principal es por la poesía, vamos. Sí, básicamente eso, aunque bueno, cuando me surge una idea o una reflexión o lo que sea y veo que no tiene cabida en el lenguaje poético, no tengo ningún problema en presentarlo como prosa. Lo que sí intento evitar es eso, es mezclar de alguna manera género, es vender como un poema lo que esencialmente es una prosa, ¿no? Por mucho que tenga algún componente lírico, pero en esencia es una prosa. Entonces, bueno, ahora mismo, como te digo, mi interés principalmente es la poesía, pero si sale algo de prosa, pues escribo igualmente, porque uno, al fin y al cabo, no siempre escoge el tono en el que salen sus textos. Buenas, Karin. Soy Manuel. No sé si te sigas acordando de mí, de cuando estuvimos en la... Sí, María claro que sí. Que quería preguntarte que qué podemos encontrar en tus poemarios, entre temas, estilos, etcétera, y sobre todo cómo podemos conseguirlo. Bueno, si acaso tuviera alguna particularidad, lo que mis poemarios es que los construyo como si fuera prácticamente una novela, es decir, con una idea de contar algo, con una idea narrativa. Para esa idea narrativa utilizo paradójicamente poemas. Son poemas que puedes perfectamente leer por separado, pero tienen todo su sentido cuando lo lees todo junto. Entonces, bueno, si acaso ese sería lo más destacable. Para eso, como decía antes, también utilizo pequeñas prosas que me sirven para unir narrativamente una parte del poemario con otra, o incluso un poema con otro. Respecto a los temas, pues bueno, pues tampoco inventamos nada, ¿no? Amor, desamor, muerte, paso del tiempo, tampoco uno a esta altura hay mucho que inventar. Sí me gusta pensar que debajo de una primera capa de mis poemas, en los que se habla de esos temas más evidentes, hay como una especie de reflexión sobre las relaciones sociales en general, las relaciones humanas, que es lo que principalmente a mí me interesa, por lo menos ahora mismo, ¿no?
lo que es la contingencia un poquito de todo, de cómo todo puede ser y a la vez todo no puede no ser, y cómo nosotros nos enfrentamos a eso, ¿sabes? Pero bueno, esos son mis intereses ahora mismo. ¿Y cómo se pueden conseguir mis poemarios? Pues bueno, muy sencillo. Tengo un blog, que es el blog de karin.blogspot.es, y a partir de ahí tengo mis poemas, tengo varios poemas subidos, y tengo, bueno, enlace a redes sociales, y también mi correo electrónico, que es el correo de karin@gmail.com, y a través de ahí la gente me los pide y los voy enviando al precio de coste que me cuesta tanto imprimirlos como mandarlos, editarlos y mandarlos, que son 3 euros en cada caso, en este caso cada ejemplar. Muy bien, Karin, buenos días, te saluda Sensi. Hola Sensi, ¿qué tal? Pues verá, la jam session y los recitales, allí donde nos vimos, son una oportunidad para que cualquier persona que se dedique a escribir pues comparta con otros escritores y con un público determinado sus creaciones. ¿Crees que la sociedad en general conoce este tipo de actividades y las encuentra atractivas o al contrario? Bueno, a ver, desde hace prácticamente 2 años, una cosa así, cada 3-4 meses sale en prensa nacional el boom de la poesía de bares y tal, y es verdad que en Madrid ahora mismo tenemos la suerte de tener prácticamente una jam de poesía al día en distintos bares, y después recitales también, prácticamente todas las semanas tenemos recitales en los que se da la oportunidad a poetas no solo ya de los consagrados, sino poetas con una trayectoria más limitada de defender sus versos, y bueno, ¿sabes? Nosotros encantados, los que estamos en el mundo de la poesía, encantados de vivir ese boom, ¿vale? La cuestión es que no me queda claro que ese boom pues sea extrapolable también a otras ciudades. En términos de interés quizás sí, en términos de interés por lo menos de gente joven, sí que es verdad que gracias a las redes sociales y al éxito de algunos poetas y cantautores pues que se están metiendo en el tema de la poesía y tal, la poesía está llegando a más gente, y sobre todo a más gente joven, y eso es súper positivo. De todas maneras, bueno, tampoco hay que perder la perspectiva, y sabes que la poesía ha sido siempre, y lo es también ahora, un ámbito muy minoritario, que ahora dentro de ese ámbito minoritario vivimos, por lo menos en Madrid, o como lo quieras ver, también en las redes sociales, cierto auge, pues sí. Pero aún así yo creo que dista mucho todavía de convertirse en ese fenómeno, en ese boom de masa, y de lo cual tampoco estoy muy seguro de que solo tenga vertientes positivas, esta idea de que la poesía llegue a las masas, porque entiéndeme, no siempre lo masivo va de la mano de la calidad. Entonces, pero bueno, todavía no tenemos, creo yo, ese problema. Todavía ni siquiera creo que hemos trascendido más allá del ámbito de la gente que más o menos le interesa leer, le interesa escribir, o qué sé yo, le interesa ir a bares que digan, que se hagan cosas distintas a simplemente tomarse una cerveza, que también. Bueno, ese será también un poco el tema del debate que vamos a tener a continuación. Y ya para finalizar, Karin, yo como persona que te conozco y te trato sé que los tienes, pero cuéntanos qué proyectos tienes de futuro en tu actividad literaria. Bueno, proyectos en el futuro, seguir escribiendo, no seguir escribiendo, sino intentar mejorar, seguir mejorando, para mejorar, que los últimos poemas tuyos sean de media mejores que los anteriores, y esa es la inquietud principal que yo creo que deberíamos tener todos, ¿no?
En ese sentido, bueno, últimamente estoy intentando afrontar el reto de escribir poesía social, que no es nada sencillo, porque no es nada sencillo escribir un poema social sin caer en lo panfletario, y bueno, pues para eso requieres algunas técnicas, algún bagaje que hasta ahora pues no tenía y me daba cierto reparo afrontar ese reto, pero bueno, ahí lo tengo, ese reto, y él, por así decirlo, mi próximo objetivo, mejorar, y en ese sentido, sobre todo en ámbitos temáticos más amplios, que no los de más ingenuos, como el amor y el desamor y esas cosas. Vale, muchas gracias, Karin. Muchas gracias, Karin. Estamos encantados de haberte conocido a través de esta entrevista y de escuchar tus poemas. Igual, encantado. La primera canción que os hemos traído es mencionada en la novela epistolar Las ventajas de ser un marginado, de Stephen Chbosky, publicada en 1999. Hace tiempo recomendamos en el programa esta novela, cuyo protagonista es Charlie, un adolescente que intenta afrontar la pérdida de su mejor amigo y la entrada al instituto a través de unas cartas a alguien anónimo. Estoy segura de que os encantaría esta novela, al igual que la canción que vamos a escuchar ahora, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Empezamos la parte fuerte de nuestro programa, primero con el debate que hoy va sobre la poesía en la actualidad, la valoración que hay en la sociedad sobre esta. Y la primera pregunta que le voy a hacer a mis compañeros es que ¿cómo y cuándo crees que se conforma un poeta y cómo lo ve eso la sociedad, cómo lo valora el poeta?
Personalmente considero que nos conformamos como poetas cuando sentimos la necesidad de comunicar algo, de expresar, de reafirmarnos, de reflexionar sobre la vida, nosotros mismos, nuestro entorno. Y creo que la poesía constituye un impulso que nos lleva a dar constancia pues, de nuestro mirar, pensar, sentir. Y por otra parte, el poeta, como bien sabéis, se construye día a día y para ello necesita mucha vivencia y experiencia. De ahí yo siempre recurro a la frase mítica de Cervantes de la necesidad de leer, ver y viajar mucho. No sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo. Bueno, yo la verdad es que hace unos cuantos años tuve un profesor que hemos entrevistado aquí en la radio, Enrique Cortés, que como docente supuso un gran cambio para mí. Y él nos dijo que poeta es la persona que escribe poesía. Es la definición que hay en la RAE y me parece que también es la más correcta. En el momento en el que tú ya tienes, como tú dices, la necesidad de escribir, ya eres poeta. Ahora, ¿cómo te ve la sociedad? Pues normalmente si eres joven te suelen verlo como algo, dices, bueno, es joven, ya se le pasará, como una enfermedad, ¿no? Ya cuando madure se le quitará, es como los defectos del crecimiento y eso. Y supongo que desde ese punto de vista no está tan bien visto, pero cuando ya eres más mayor y tienes una carrera, me refiero a una trayectoria, como por ejemplo Manuel Guerrero, pues ya se te suele tener un poco más en serio. Yo estoy de acuerdo con ambos, con Mario y sobre todo con Manolo, ya que este profesor también lo he podido disfrutar durante un año. Y pienso también que la valoración es precisamente lo que hace al poeta. Valoración peyorativa o no de otros es lo que nos convierte verdaderamente en eso. Sin embargo, pienso que, como decía Karin en la entrevista, hay que hablar también de calidad. Hoy levantas una piedra y te salen 10 poetas. Y eso es algo que se tiene que apreciar y valorar positiva o negativamente. Yo creo que me voy a centrar más en la valoración del poeta y creo que la poesía y la literatura en general no están en la actualidad muy valoradas. Y en el pasado creo que tampoco lo estaba tanto, pero las causas eran distintas. Creo que más bien antes la gente no lo valoraba porque no tenían conocimiento, no tenían acceso a la cultura, no sabían leer. Y ahora que lo tenemos todo a nuestra disposición, las causas son que la gente simplemente no quiere. Y es muy difícil que se interesen por algo así, que exige esfuerzo, trabajo, cuando a lo mejor, yo qué sé, jugar a un videojuego es mucho más rápido y no tienes que dedicarle tanto esfuerzo. Y por eso creo que no se le valora tanto como se debe valorar la poesía. Y al fin y al cabo es algo que siempre disfrutan unas minorías. Pues yo, Manolo, no estoy de acuerdo contigo. Porque yo creo que se valora, bueno, voy a hablar desde la juventud, lo que a mí me rodea, ¿no? Porque luego hay mucha gente mayor que no ve bien, digamos, que alguien escriba, que se dedica a escribir, no sé. Bueno, pues yo creo que eso se valora falsamente porque cuando tú le dices a alguien, yo escribo poesía o voy a participar en un recital, ay, qué guay, me parece muy interesante, o todo el mundo se interesa por buscar frases y así muy líricas, no sé, que es como que le llama la atención, pero luego realmente no se esfuerza en buscar pues autores para leer bastante poesía, conocerla, no saben de qué va, tampoco se interesan por participar en las actividades. No sé, es como un poco postureo también. No sé qué pensáis. Voy a salirme del tema un momento, pero eso es como, con tu permiso, Irene, pero eso es como cuando dices que eres historiador. Yo voy por ahí y digo, yo soy historiador, y la gente te dice, uy, qué interesante, de verdad, pero en verdad están diciendo, no me hables de historia, por favor, que la odio, es lo mismo. Uy, sí, poesía, qué interesante, no sé qué, y lo que hacen es leer a los 4 autores que están de moda y ya está.
Lo mismo pasa en mi caso, con mi carrera de filología hispánica, que me pregunta la gente: oye Mario, ¿tu carrera, eso para qué sirve? Y yo pienso, para que gente como tú no me haga ese tipo de preguntas. Bueno, no vayamos del tema, que luego pasa lo que pasa. ¿Y cuál pensáis que es la utilidad de la poesía realmente en nuestra sociedad? Bueno, eso es una pregunta compleja, complicada. Hemos tenido a filósofos desde Aristóteles tratando de obtener una respuesta para qué demonios sirve la poesía, y yo, desde mi punto de vista de iluminado del siglo XX, del siglo XXI, perdón, que yo ya nací con bigote y demás en el siglo XX. Desde mi punto de vista voy a decir que la poesía no sirve para nada. Es solamente el hecho de hacer poesía. Y como decía un profesor mío, el desfasamiento es algo propio de las cosas útiles. Las cosas inútiles no se desfasan y siguen siendo siempre imperecederas. Bueno, yo estoy medio de acuerdo con Manolo, dado que no tiene una utilidad práctica, pero sí realmente, en mi caso, tiene una utilidad personal, de ejercicio mental, espiritual, sentimental, y en definitiva la poesía para mí es la expresión de los sentimientos, las reflexiones, como decía Karim, lo que uno siente cuando se despierta y ve el día nublado y que está lloviendo, o simplemente cuando está desayunando y se le cae la tostada por el lado de la mantequilla. Todo es poesía, expresar, comunicar sentimientos, pensamientos. Creo que todo vale, pero con criterio. Y muestra de ello es las numerosas tendencias, los numerosos códigos que durante la tradición, durante la historia se han ido dando con respecto a la poesía, a la literatura, a los géneros, todo. Realmente no tiene una utilidad, pero oye, está ahí y ha hecho historia y ha cambiado y se ha modificado y va innovando. Y en definitiva, pues, una forma de expresar lo que vemos, lo que sentimos, con una estética determinada. Yo pienso como Manolo, pero quiero aclarar que el hecho de llamarla inútil, por así decirlo, no es algo negativo. Y como él dice, son las cosas inútiles las que perduran en el tiempo. Y quiero leer un fragmento del libro que recomendaré después, que refleja eso a la perfección. Monseñor, vos que sacáis partido de todo, tenéis ahí un pedazo de tierra inútil. Más valdría que eso produjera frutos que flores. Señora Magloire, respondió el obispo, os engañáis, lo bello vale tanto como lo útil. Y añadió después de una pausa, tal vez más. Yo, mi opinión coincide más con la de Sensi. Creo que la poesía ya es un fin por sí mismo. Y la verdad, entre otras muchas funciones que podría tener la poesía, yo me quedo o siempre intento recordar la cita de Antonio Machado, que dice que tenemos la misión de poetizar la sociedad y socializar la poesía. Es decir, en una sociedad cada vez más gris, cada vez más carente de valores, creo que es muy, muy importante que nosotros seamos capaces de captar las pequeñas esencias y que nosotros nos sensibilicemos con nuestro medio y también hagamos justicia social a través de la palabra, por decirlo de alguna manera. Y venga, a reconocerlo. ¿Habéis utilizado la poesía para ligar o no? Sí, pero no funciona. No, ahora en serio. La gente tiene la impresión de que la poesía se debe utilizar para ligar, porque Petrarca and Company se dedicaron a hacer sonetos a la gente diciéndole: tía, acuéstate conmigo, que soy Petrarca. Y le funcionaba aparentemente. O no, porque luego escribían otros sonetos diciendo que estaban muy mal, que los habían dejado. Pero la cuestión es si realmente estás escribiendo poesía por la poesía, es decir, si estás haciendo arte por el arte. Muchas veces la poesía no es agradable, o lo que sale no es lo que le gustaría escuchar a una persona que quiere ligar con ella. Por eso creo que la verdadera poesía
no sirve para ligar, pero sin embargo sí se puede hacer poesía para ligar, si te sale. Yo creo que esta pregunta es tan subjetiva como la poesía misma, y que depende sobre todo del destinatario. A mí me gusta decir que me gusta regalar poemas a quien me despierta poesía. Y no quiero decir que haya que ligar con poesía, ni dejar que la poesía ligue por ti, que te sustituya. Pero al menos, ¿por qué no intentarlo? Yo creo que cuando uno hace poesía y se la dedica a alguien especial, de una manera está desnudándose metafóricamente. Y por eso digo que depende del vínculo íntimo que tengas con esa persona, o del que pretendas tener, si la necesidad de ligar o no con poesía. Pero ¿por qué no intentarlo? Yo estoy de acuerdo en realidad con los dos. Y bueno, voy a resumirlo en un ejemplo. Carmen, nuestra compañera, escribe poesía, también escribe prosa. Y yo tengo que decir que a mí me tiene loca, me tiene enamoradita. Y no creo que esté en el horizonte de Carmen enamorarme. Por supuesto, pienso que se puede ligar, claro, con la poesía, y no tienes por qué escribirle a una persona. O sea, esa persona a la que te quieres ligar no tiene que ser tu objetivo en el poema. Simplemente, como hace Carmen, expresando lo que piensa, criticando lo que no le gusta, encuentra simpatizantes, y por supuesto de la forma en la que lo dice, su estilo, el arte, eso es lo que enamora al oyente. Me siento muy halagada. Yo quería decir que pienso como Mario, y creo que depende del destinatario. Claro, tú puedes, si quieres, puedes utilizarla para ligar, pero depende de con quién la quieras utilizar. Con todo el mundo no creo que funciona, pueden llamarte un poco de loco, pero si quieres como conquistar a alguien que es un poco así más como tú, vamos, si tú escribes y demás, pues creo que le puede interesar bastante y puede atraerle incluso sin tú quererlo. Gracias, Carmen. Yo que también considero, vamos, me parece primordial que comunicar los afectos que te produce a ti una persona, pues, y que te hacen tan especial, pues, es necesario. No sé vosotros cómo lo veis en ese sentido. Pregunta retórica. Bueno, damos finalizado el debate. La verdad que no me ha quedado claro quién la ha utilizado para ligar o no, pero bueno. Yo no. Y comenzamos con las recomendaciones, que, bueno, si quiera empezar, no sé si nos trae recomendaciones para leer La Tumbona o Hoy son demasiado intelectuales para escucharla con la ola. Es que cuando una lee tanto... A ver, no, hoy traigo recomendaciones que más vale que tengáis, como os gusta tanto llevar a la playa las tablets y estas cositas, pues traigo también recomendaciones más dinámicas, pero voy a empezar por las más tradicionales. Recomiendo a poetas como Juan Ramón Jiménez y Jorge Guillén, del siglo pasado, que tienen una gran conciencia poética porque insisten una y otra vez sobre su obra, se preocupan porque se perciba en ella una evolución, quieren dejarla muy preparada, y por ello creo que leyendo esta obra podemos ver cómo hay conciencia poética en una persona y cómo se alcanza esa evolución. Pues de Juan Ramón recomiendo Eternidades, y de Jorge Guillén Homenaje, en el que rinde homenaje a autores de toda la tradición. De cualquier cultura. Luego traigo, como os decía, algo más dinámico, poesía visual. No sé si los oyentes estarán acostumbrados a este tipo de bombardeo de sentimientos, de imágenes, en el que se dibuja con palabras lo que estas mismas dicen. Y bueno, recomiendo 3 de mis favoritos. Uno de Avelino de Ara, que se llama Apartheid Soneto. Bueno, no voy a dar más datos, quiero que lo busquen los oyentes, pero pone verdaderamente bello de punta. Otro que se llama Llave, del poeta Joan Brossa,
y otro que se llama Poema. Y en ellos podemos ver cómo el poeta apunta a que la clave de todo es la palabra. Por último, me gustaría añadir las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que utilizan un juego entre la palabra y la realidad muy interesante y que nos pueden introducir en este mundo de la poesía. Y es muy importante la lectura de éfrasis, que las éfrasis son básicamente poemas que se escriben a partir de cuadros o cuadros que se elaboran a partir de poemas, es decir, la interrelación de las artes. Y bueno, pues como ejemplo, que me gusta mucho, pondría un poemario de Alberti en el que se recogen ilustraciones por él mismo. Manolo, ¿tú qué nos has traído? Bueno, yo he traído un libro ya que estábamos hablando de todo esto del poeta y demás, he traído un libro que se llama Mientras escribo, de Stephen King. Creo que lo he recomendado en otras ocasiones, pero no sé, prefiero recomendarlo otra vez antes que recomendar otro, teniendo en cuenta el tema que tenemos hoy. Es un libro autobiográfico en el que explica cómo fueron los inicios de Stephen King y cómo consiguió finalmente ganarse la vida como escritor y no como profesor o cualquier otro tipo de profesión. Y sobre todo porque lo que recomienda principalmente en ese libro es que toda la persona que quiere escribir tiene que leer primero, o mientras, o después, o siempre en general. Y por eso quería traerlo. Yo voy a recomendar Los Miserables, de Víctor Hugo, que el fragmento que he leído antes pertenece a esta obra, como he dicho, y sencillamente es una obra de arte. La verdad es que me ha encantado y iba de hecho a ver la película, que es un musical, y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho, pero después de leerme el libro me ha sido incapaz. Y yo por último, pues me gustaría recomendar un libro que además ahora Carmen Fuentes se está leyendo, Travesuras de una niña mala, que es un novelón desde mi punto de vista de Mario Vargas Llosa, y nos narra la historia y la fuerza de un lío de amor de infancia que tiene su inicio en Perú y que se prolonga como imposible debido al estilo de vida anárquico de la protagonista, de Lili, que aparece y desaparece cuando quiere. Así que imaginaros el tormento de Ricardo, que es el amante, en una novela de encuentros y desencuentros, de infatigable deseo, y os prometo que nos va a dejar indiferentes. Y luego otra de las cosas interesantes que tiene esta novela desde mi punto de vista es que estamos ante una novela donde viajamos, por ejemplo desde el barrio de Miraflores en Perú y con su oleada revolucionaria hasta Madrid, pasando por el modernismo parisino o el movimiento hippie de Londres de los 80, o incluso el exótico ambiente de Tokio. Así que una novela muy recomendable. Y luego también una de temática más social, La Aurora Roja, de Pío Baroja, que es el tercer libro de la trilogía titulada La lucha por la vida. Y la novela empieza con un seminarista que cuelga los hábitos porque la vida le enseña que la religión es mala porque es mentira. Tras esta pérdida de fe inicial, se hace artista y luego decide pues entregarse a la causa obrera y anarquista, y luchará en definitiva por un nuevo amanecer más humano, justo y libre del yugo opresor de la clase dominadora. ¿Llegó para Juan aquel día? ¿Llegará alguna vez? Descúbranlo. Muchas gracias por vuestras recomendaciones, suenan muy interesantes. Y por último tenemos otra recomendación, esta vez virtual, que nos la va a decir Manolo. Bueno, traigo, ya se ha mencionado anteriormente en este mismo programa, pero lo voy a traer igualmente, aprovechando nuestro entrevistado que tuvo el detalle de regalarme sus poemarios cuando estuve en Madrid conociéndolo. Traigo su propio blog, que él ya nos ha dicho, el blog de karim.blogspot.com. A través de él pues podemos tanto adquirir los poemarios que él tiene, como encontrar textos, reflexiones, poemas, etcétera. Es un blog que merece la pena ver,
No tiene una actividad muy prolífica. En 2014 y 2015 solamente ha publicado 24 textos en total, pero sin embargo considero que merece mucho la pena echarle un ojo. Gracias, Manolo. Ahora escucharéis un poema de Federico García Lorca, interpretado por el coro IES Dionisio Alcalá Galiano de Cabra. Simula una canción infantil y en él el poeta nos explica sus sentimientos sobre los primeros amores. La voz a ti de vida, cita mensual con la literatura joven, de la mano de la Asociación Naufragio. Dirige y presenta Manuel Guerrero, colabora Radio Atalaya de Cabra.
Entramos en la recta final del programa con las lecturas que han traído nuestros colaboradores. Empezamos con Carmen. Yo he traído un poema de Ángel González y se titula Muerte en el olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Yo traigo un poema de, como dije, de Juan Ramón Jiménez, de la recomendación Eternidades. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina, fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando, y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella, y se quitó la túnica, y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía, desnuda, mía para siempre. Yo traigo un poema basado en la novela La uva de la ira de John Steinbeck, de la cual voy a leer una frase antes de empezar, que dice: en las almas de las personas las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas, cogiendo peso, listas para la vendimia. Abren en el almuerzo los periódicos y enseñan a los hombres de negro. Algunos sudan azufre por los poros, otros solo se visten de azul. Muchos pronuncian palabras venenosas y los demás callan como cómplices, sofocados por grandes bestias babélicas teñidas con nieve sus coronas, náufragos incapaces en el mar. Llevan tiempo creciéndome uvas de la ira, produciéndome vino ácido. Crecen y doblan la rama hacia el vacío, madurando, tornándose negras. Y cuando exploten, pintando las paredes, con su jugo morado de rabia, y cuando exploten las de mis iguales, ¿cómo podrán beber las bestias grises tanto mosto mortífero en silencio? Pues a mí me gustaría transmitiros un poema personal que trata sobre lo que despierta en mí la poesía. En definitiva, he tratado de buscar la definición indefinible de ella misma. Se titula Defíneme y dice: espejo que me proyecta, ente de conocimiento revelador de esencia, refugio en el que me cobijo, realizando un viaje introspectivo a las almas profundas de mi ser, donde conviven sentimiento, pensamiento, experiencia, fantasía y ensueño, belleza perfecta, armonía, aire y agua, alivio para el enamorado enfermizo que se formula preguntas que nacieron sin respuesta, locura, pasión, tormento, frenesí, la mejor vía de sinceridad consigo mismo, ingenio combinado con destreza, una hoja en blanco llena de tachones, inspiración, creación, carácter, rebeldía. La poesía es poesía y algo más. El siguiente poema lo escribí en el tren de Maastricht a Eindhoven a coger el avión para volver desde mi estancia Erasmus. Y dice así: camino agrio a casa, con las losas empapando la vía, traquetea el tren sobre la mezquindad y los actos cobardes de los hombres. Si cae una gota desde los cielos ocultos y tapizados de Maastricht, que sea la música de la inexistencia vuestra la que me guíe. Camino agrio a casa, con alquitrán rellenando la vía, rodando el coche sobre los detalles y los actos que por fin salven al hombre.
si ya no caen gotas desde los cielos abiertos y de pálpito de Córdoba, que sea la música de vosotros que existís la que me recuerde el camino agrio desde mi casa. What if I ride? What if you walk? What if you... Os traigo también un poema de Jorge Guillén, de la obra que os he recomendado, Homenaje, en la que rinde homenaje, como bien digo, a muchos de los poetas de la tradición. He escogido Al margen de Rubén Darío. Padre y maestro, la terraza con el palacio, una luna de gran plumaje, estremeciéndose el espacio, convida a prodigioso viaje. Por el bosque serpea el río, por el río boga la barca, dirigida por albedrío de padre, maestro, monarca. Apenas murmullos de fondas agravan trémolos de luna. Tú, contemplativo, ¿qué sondas? Remoto siempre de tu cuna. Bosques de origen laten dentro de aquel ánima peregrina. A la luz se va desde un centro por una oscuridad de mina. Rubén, que a Darío conduces, canta, porque así nos amparas. En la noche, sobre las cruces, refuljan tus palabras. Pues yo también he traído un poema de Ángel González y de temática amorosa. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón sino es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba. Y por último algo de Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. La última canción que vamos a escuchar está dedicada al autor Edgar Allan Poe. Esta se encuentra incluida en el disco The Raven del poeta y músico Lou Reed, en el que relata los cuentos y poemas de Poe a través de la palabra y la música. Os vuelvo a recordar que mañana, 12 de agosto, a las 10, en el patio de la Casa de la Cultura, Naufragio presenta la revista Saigón 24. En este acto se leerán algunos de los textos
de la revista por miembros de la asociación, como Santiago Moure y José Moreno, y los aquí presentes. La música estará a cargo de Manolo. Nada más, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa de La Voz a ti de vida. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. Tell your tales of heart and he'll play with your mind. If you haven't heard of him, you must be dead or blind. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. They'll tell you about Usher, whose house burned in his mind. His love for his dear sister, his death would drive him wild. The murder of a stranger, the murder of a friend, the callings from the pits of hell that never seem to end. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. The diabolic image of the city and the sea, the chaos and the carnage that reside deep within me. Decapitation, poisonings, hellish night, a boy you won't need 3D glasses to pass beyond the door. Edgar Allan Poe, not exactly the door next door. No Nosferatu, Vincent Price, and naked women here. A mind unfurled, a mind unbent is all we have here. True pride rank things, flooded to the stage. The expectation's home. And listen to the stories of Edgar Allan Poe. We give you the soliloquy, the raven at the door. Flame and pits, the moving walls, no equilibrium. No ballast, no bombast, the unvarnished truth we got. Mind swoons guiltily, cooking ravens in a pot. Con la literatura joven, de la mano de la Asociación Naufragio. Dirige y presenta Manuel Guerrero. Colabora Radio Atalaya de Cabra. ¿Vas a reformar el baño? Pásate por Baños Online, en Carretera de Rute, y encontrarás muebles de baño a precios increíbles. Descubre nuestras novedades en mobiliario para el baño. Renovamos nuestra exposición constantemente. No dejes escapar esta oportunidad. Si necesitas decorar tu cuarto de baño, nosotros tenemos la solución. Pásate por Baños Online en Carretera de Rute, frente al Patronato Deportivo. Abierto ya en horario de verano. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5:30 a 9 de la noche. Sábados, de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Hoy no puedo, he quedado con una amiga. ¿Ambulancia? Ok, nos vemos esta noche por el centro, cementerio. Tu móvil tiene autocorrector, tu coche no. Conducir y escribir a la vez no suele tener un buen final. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El emú o dromaius es un ave estrutioniforme de la familia Dromaidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km/h. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias.